Bueno, pues primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor, pues para las personas que recién empiezan hoy, pues como en el salón de estudio con nosotros. Recordemos, pues es un espacio que hemos dispuesto de manera gratuita, pues como para conversar sobre temas de café o relacionados y aprender, pues entre todos, construir un conocimiento como más sólido. El día de hoy, pues yo vengo a exponerles una segunda parte de un tema que ya habíamos tocado, que es el agua para café, específicamente en la preparación de café. Y a diferencia como de la primera sesión que tuvimos sobre eso, este va a ser una charla un poquito más como más light, como para repasar algunos conceptos, traer otros nuevos y mostrarles un poco como de los resultados que hemos obtenido en la escuela y que ustedes también se pueden animar a obtener. Listo. Bueno, si no han visto la primera parte, está disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí está colgada por si la quieren ver y quieren revisar los conceptos. Y si desean tener la presentación de la primera parte, también nos pueden escribir y con mucho gusto se las podemos enviar, al igual que la de esta sesión. Listo, empecemos entonces. Entonces, en este caso vamos a ampliar un poco sobre lo que sería el tema de la dureza y por qué es importante. Entonces va a ser como el eje central de la charla de hoy, de la dureza en el agua. Entonces, la dureza en el agua en el contexto de la preparación, recordando un poquito pues como qué es la dureza, se refiere al contenido mineral que está disuelto en el agua. Cuando hablamos, recordemos que cuando hablamos de contenido mineral, estamos hablando de todos esos rocas minerales, sales minerales que se disolvieron en el agua a medida que el agua hizo su recorrido desde el nacimiento hasta nuestros grifos o hasta las fuentes pues de donde la podemos obtener, ¿cierto? Y esa concentración de minerales se expresa en partes por millón, significa esto acá, partes por millón de carbonato de calcio. Es esta fórmula que hay acá, CaCO3. Se expresa en partes por millón de ese mineral porque es uno de los más abundantes en el agua. Entonces es el que se usa como referencia. Entonces también habíamos hablado que tenemos dos tipos de dureza, una que denominamos dureza temporal y que se refiere a la dureza que podemos eliminar fácilmente hirviendo el agua. Entonces cuando hervimos el agua hay unos minerales que contrario a como sería el comportamiento digamos normal, disminuyen su capacidad de solubilizarse, es decir, que se vuelven sólidos y se van para el fondo, entonces se pueden extraer fácilmente, ¿cierto? Entonces, en términos más sencillos, la dureza temporal es la dureza que se puede bajar su nivel hirviendo el agua. Esa es la dureza temporal. Y la dureza permanente ya es un tipo de dureza compuesta por otros, valga la redundancia, compuestos que no puede ser eliminada fácilmente al hervir el agua. Entonces tenemos aquí un montón de compuestos sulfatos, nitratos, fosfatos, entre otros, que el agua también adquiere durante ese recorrido y que no se pueden eliminar con un simple hervor. Toca aplicar pues otras técnicas un poco más agresivas, digamos, a nivel químico. Listo. Entonces, ¿en qué consiste ya la dureza en el café? O sea, ¿qué minerales, ya que hemos estado hablando de ellos, componen la dureza en el café? ¿O vamos a manejar nosotros? Vamos a manejar principalmente estos tres. Son el magnesio, el calcio y el bicarbonato, ¿cierto? En el agua para preparar café. Por convención, vamos a manejar solo estos tres. Recordemos que el agua siempre va a tener un montón de, no solamente contenido mineral, sino materia orgánica, de pronto algunos compuestos que se usan para tratarla, etcétera, que también pueden tener influencia, pero en nuestro contexto la mayor influencia va a venir por parte de estos tres actores, que ya en un rato vamos a ver pues como que qué papel desempeña cada uno. ¿Listo? Entonces, ya aplicando la definición de dureza temporal y de dureza permanente al café,
y teniendo en cuenta los minerales que acabamos de ver, entonces podemos mostrarlo de esta manera. Entonces tenemos la dureza temporal, que se refiere en este caso al bicarbonato, o como lo llamamos buffer, que recordemos el término buffer se refiere a una sustancia que en este caso contrarresta un ácido, o sea que sería una base. Y la dureza permanente, por convención, vuelvo y reitero, la vamos a trabajar como la suma del magnesio y el calcio que tengamos disuelto en el agua. Solamente de esos dos en este contexto. Listo. La vamos a manejar de esa manera. ¿Por qué hay que manejarla de esa manera? Entre otras razones. Porque muchas veces en los equipos, principalmente de café, que usamos tantos equipos como calentadores, se puede dar mucho que se presente este fenómeno de la cal. Y se presenta, porque recordemos, qué pena me voy a volver acá, por la dureza temporal del agua que se decanta, o sea, se vuelve sólida y se va hacia el fondo. Ahora bien, en un contexto en el que solo estamos pensando en 3 elementos, esta cal solo se va a poder precipitar si tenemos dureza temporal, o sea, bicarbonato, y si tenemos dureza permanente, o sea, magnesio o calcio. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Cuando nosotros añadimos una sustancia al agua, en este caso, si queremos aportarle magnesio, el magnesio no se añade en su estado puro, generalmente se añade como una sal que se disocia fácilmente en el agua. Asimismo el calcio. Entonces, por ejemplo, una fuente de magnesio puede ser el sulfato de magnesio, que cuando la agregamos al agua es como si se dividiera en dos. Entonces queda el magnesio por un lado y una molécula sulfato, es una estructura química por el otro. Asimismo con el calcio. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros usamos cloruro de calcio, entonces ocurre lo mismo. El calcio se va por un lado y el cloruro se va por el otro, se divide a la mitad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso que ya habíamos dicho que era la dureza permanente, el calcio y el magnesio que están ahí flotando, pueden unirse al bicarbonato cuando se disocia. O sea, cuando el bicarbonato se disocia, queda como un componente de sodio y como un componente de carbonato. Y cuando se juntan, por ejemplo, el calcio y ese componente de carbonato, nos resulta esto, el carbonato de calcio, ¿cierto? O sea, hay un carbonato libre, que es el del bicarbonato de sodio que añadimos, y está el calcio libre del cloruro de calcio, ¿cierto? Como son compuestos que están en un mismo ambiente, son compatibles y pueden reaccionar, se juntan y forman esto, principalmente. También hay otro compuesto que es el carbonato de magnesio, que también es uno de los componentes de la cal, y es precisamente por eso que se establece esta relación. Bueno, yo sé que de pronto es un poco confuso, entonces ahorita pues vamos a abrir como un espacio de preguntas o de aclaraciones, pues si de pronto desean. Bueno, para este contenido también estará pues en nuestro Patreon, lo pueden ir a revisar después. Y ya vamos a hablar, digamos, de una forma más directa del impacto de cada uno de estos minerales. Entonces empecemos con el magnesio. El magnesio disociado se presenta de esta manera. Recordemos que nuestra fuente de magnesio se separa en dos. Digamos, si estamos trabajando sulfato de magnesio, entonces se separa el magnesio como ion de magnesio, y el sulfato por otro lado. Entonces esos iones de magnesio son iones muy propensos a buscar moléculas que tengan mucho oxígeno en su estructura, que tengan muchos oxígenos. Eso no es difícil de encontrar porque tengan en cuenta que como estamos trabajando con café y son moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas son muy complejas.
Entonces tienen mucha presencia de hidrógenos, carbonos, nitrógenos, oxígenos, etcétera, ¿cierto? Y curiosamente, muchos de los compuestos más sabrosos del café, por decirlo de alguna manera, o que mejor sabor tienen o mejor sabor se aprecia, tienen un alto contenido de oxígeno. Entonces, en consecuencia, ¿qué nos da eso? Que el magnesio es una molécula que tiene un gran poder de extracción y que además se le facilita porque tiene un tamaño muy pequeño. Entonces, al tener un tamaño muy pequeño, esa pequeña molécula de magnesio es capaz de entrar al granito de café y sacar fácilmente lo que hay adentro, ¿cierto? Un paralelo de pronto más sencillo de entender podría ser imaginarlo la molécula de magnesio como un imán, ¿cierto? Entonces, un imán muy pequeño que está entrando a unas cavidades y que aparte ese imán es muy fuerte, entonces puede sacar todo lo que hay adentro de esas cavidades de manera muy fácil. Y eso en taza resulta en una gran cantidad de compuestos que se consideran pues muy agradables, principalmente por el lado de acidez y aromáticos. Luego tenemos el calcio como ion, vale aclarar, ocurre lo mismo que con el magnesio, recuerden que se separa y su efecto es similar al del magnesio. La diferencia radica en que el calcio no tiene tanta potencia para atraer estos compuestos con oxígeno. Y aparte de eso, su molécula es de mayor tamaño. Entonces es imaginemos dos peloticas, una más grande que otra, en donde la de magnesio es la más pequeña y la del calcio es la más grande, ¿cierto? Entonces, al ser más grande, le va a ser mucho más complicado entrar eh, a la partícula de café y extraer los sabores que hay ahí, ¿cierto? De todas maneras, también vale la pena aclarar que con la molécula de calcio se pueden obtener pues extracciones, porque al fin y al cabo es una molécula extractora, pero es menos eficiente que la molécula del magnesio. Y luego tenemos el bicarbonato de sodio, es este de acá. Entonces, como decíamos ahorita, al añadirlo nos va a dar un gran control sobre los ácidos, ¿cierto? Va a actuar como la contraparte de los ácidos, los va a neutralizar. Y recordemos que el café es un alimento que contiene una gran cantidad de ácidos orgánicos. Por consiguiente, el efecto del bicarbonato genera un gran impacto en la taza, ¿cierto? Al regular los ácidos. O sea, con la cantidad justa de bicarbonato podemos lograr una muy buena taza, ¿cierto? Si se nos va la mano en bicarbonato, por ejemplo, vamos a contrarrestar tanto los ácidos que simplemente no se van a sentir, no los vamos a poder percibir, ¿cierto? Entonces va a quedar una taza muy plana, de pronto se sentirá algo dulce, pero no con características muy especiales, pues que se podrían percibir de tener la cantidad adecuada. Y lo que les mencionaba ahora, su interacción con otras moléculas. Acá nos referimos a cuando les decía ahorita que puede formar carbonatos, ya sea carbonato de calcio, carbonato de magnesio, con algunas moléculas que queden libres, que esto también después es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces surge una pregunta, ¿cuál sería el agua ideal? Entonces, dentro de lo que he llegado a consultar y aprender, el agua ideal debe contener los tres compuestos, ¿cierto? Debe contener iones de magnesio, iones de calcio y bicarbonato de sodio como regulador de acidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que el magnesio y el calcio entran dentro de una sola categoría que es dureza general y son moléculas extractoras, ¿cierto? Con diferentes niveles de eficiencia. Entonces el magnesio recuerden que nos va a extraer más, el calcio nos va a extraer un poquito menos, pero al fin y al cabo pueden resultar incluso extrayendo componentes distintos. Entonces eso le va a añadir riqueza a la taza. Y el bicarbonato de sodio, por su parte, nos va a controlar que esa acidez no nos quede ni demasiado punzante, pero tampoco demasiado apagada. Entonces, podría decirse que puede ser como un regulador, entre comillas, de la intensidad de la acidez del café.
Esta sería pues como más o menos una fórmula sencilla para entender por qué se requieren estos compuestos. Ahora bien, este tema pues en la industria está tomando mucha fuerza, ¿cierto? No es un tema nuevo, pero digamos que se le ha ido prestando un poco más de atención y surgen cosas como estas. Entonces, por ejemplo, a nivel de mercado ya hay una empresa muy grande que es esta Tearwave Water, que posee incluso diferentes perfiles de agua de acuerdo a las características del café, ¿cierto? Ellos fueron unos pues como de los pioneros a nivel de comercio en producir estas aguas pues ya listas, que vienen así en polvo en un sobre, con los componentes que les menciono, con una fuente de magnesio, una fuente de calcio y una fuente reguladora de acidez, ¿cierto? Asimismo, se ha visto mucho en temas de competiciones o en barras de café o en algún otro espacio, pues que no sea de pronto tan comercial, el diseño de aguas independientes. Y ha dado pues muy buenos resultados. Es una técnica que se usa ampliamente, sobre todo en sistemas de competencia. Acá de ejemplo pues les puse a la campeona pues del 2018 que ganó con un agua diseñada a 100 partes por millón. La receta no la sé, eso ya es secreto pues como de competidor, pero esa es más o menos como una concentración que ella usó, una concentración de minerales. Y por parte de la SCA, de la Asociación de Cafés Especiales, ellos nos dan unos parámetros acerca de qué especificaciones debe tener el agua para lograr buenas tazas de café. Entonces, lo ideal es lograr un objetivo de TDS, o sea, de concentración de sólidos de 150 partes por millón, con mínimo 75 y máximo 250, ¿cierto? Este de acá es como el target, como el ideal. Una dureza total, ¿cierto? De entre 51 y 68 partes por millón o miligramos por litro, y teniendo estos valores pues como de mínimo y máximo. Una alcalinidad de 40 partes por millón, un pH y un nivel de sodio. De aquí cabe aclarar pues que cuando nos referimos a, por ejemplo, a dureza total, generalmente estamos hablando de contenido de molécula extractora que ellos toman como calcio. Acá en alcalinidad estamos hablando de el regulador de acidez, lo que hablábamos, por ejemplo, del bicarbonato o del buffer, pues como se dice, como es el término pues en inglés. Y acá en TDS, si ustedes notan, si uno suma, por ejemplo, 68,40 no da 150. Eso es porque recuerden que si bien nosotros por convención adoptamos unos términos, eso no va a cambiar para nada ni la física ni la química del agua. Entonces, ella siempre va a tener más componentes de los que nosotros estamos considerando disueltos, ¿cierto? Estos son los valores máximos para los componentes que a nosotros nos interesan para extraer café. Obviamente esto sumado a que sea un agua limpia, que no tenga olores, que no tenga sabores ni coloración, ¿cierto? Y con estos parámetros pues como un poco más técnicos. Y bueno, acá pues como una bibliografía para que puedan consultar ahorita que les envíe la presentación. Y listo. Creo que aquí terminamos. Recuerda apoyarnos en Patreon. Allí encontrarás clases de barismo, cata, tueste, producción y negocios cafeteros. Visita ahora mismo www.patreon.com/scoffeecollege y disfruta de todo el contenido premium que tenemos para ti.